Buen día, buenas tardes, buenas noches. Hoy es domingo 17 de julio del año 2022. Yo soy Jorge Luis Esquivel Zubiri y tengo mucho que informarles, mucho. Así que espero que este video no sea demasiado extenso. Trataremos el tema del mercado Vizcalco, algunos problemas con locatarios del mercado Morelos. Hablaremos de las resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, del Juzgado de Tutela de Derechos Humanos de la Sala Constitucional de la Ciudad de México. Así que es un tema demasiado extenso. Lo resumiré brevemente. Como es ese conocimiento, en octubre del 2021, la jefa de gobierno emitió un decreto mediante el cual desincorporaba un pedazo del mercado de Mixcalco. Esto dio origen a muchos juicios de amparo. El 1541-2021, del cual soy el abogado, pero adicionalmente se promovieron el 1646, el 1663, el 1511, el 1512 del 2021. Y estos juicios se radicaron, en el caso del que promoví como abogado, el que promoví se radicó en el juzgado 15, pero los otros juicios se radicaron en el juzgado 17 y en el juzgado noveno de distrito. Básicamente los juicios impugnan lo mismo. ¿Qué impugnan? El decreto de desincorporación. Resulta que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, promovió un incidente de acumulación, es decir, juntar los 5 juicios en uno solo, para que se pueda emitir una sola sentencia. Resulta que a finales de junio y durante esta primera y segunda semana de julio se llevó a cabo una especie así como de juicio sumario para verificar si era o no era procedente la acumulación. Y bueno, resulta que el 6 de julio del 2022 el juzgado 17º de distrito del Poder Judicial de la Federación resolvió lo siguiente. Resolvió acumular los juicios 1663, 1511 y 1512 del 2021. Estos juicios están en el juzgado noveno al juzgado 17º y por lo tanto el juzgado 17º absorbe el otro asunto. Es decir, de los 5 juicios, 3 de ellos se acumulan y forman ya uno solo. Está el juicio 1646, que sigue independiente, y está el juicio 1541, que está también de manera autónoma. Por lo tanto, en este momento, el asunto del juicio de amparo promovido contra el decreto que privatiza un pedazo del mercado de Mixcalco se encuentra en 3 juicios de amparo. 1541 diagonal 2021, que lo conoce el juzgado 15º, el 1646 diagonal 2021, que lo conoce el juzgado 17º, y el acumulado 1511 diagonal 2021, también el juez 17º, que acumula el 1663 y el 1512. Ese es el asunto. Significa que esto va para largo, va a seguir, pues obviamente se tiene que desahogar la audiencia constitucional. En el caso del juicio que he promovido, se han presentado una demanda de amparo, 3 ampliaciones y se han desahogado cantidad de requerimientos. Así que veremos
si en este año se resuelve, ¿no? Yo, a título personal, siendo optimista, pudiera resolverse esto quizás en octubre o noviembre, pero siendo optimista, siendo optimista. Ese es el asunto que yo les quería comentar de Mixcalco. Resulta que también durante estas fechas, en octubre, promoví yo una solicitud de información pública. Fueron dos. En la primera de ellas solicité copias y en la segunda solicité la consulta directa del expediente. Me interesa la consulta directa del expediente porque ahí ya tengo para escoger en cuáles pido copias y en cuáles no. El expediente está en teoría tramitado por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Cuando en octubre se informó a un grupo de locatarios que estaba ese expediente a disposición de los interesados para que lo pudieran consultar, porque así fue como se estableció en una mesa política que encabezara el secretario de Gobierno, Martí Batres, el secretario de Desarrollo Económico, Fadalá Acabán, y funcionarios, entre ellas la directora general del Centro Histórico, directora general del Patrimonio Inmobiliario. Estos funcionarios dijeron, ahí está el expediente. Bueno, se solicitó consultarlo y lo negaron. Lo negaron. Se promovió un recurso en el Instituto de Información Pública de la Ciudad de México y ¿qué creen? También lo negó. Se confirmó la respuesta de la Secretaría de Administración y Finanzas de que no había interés jurídico, que era información reservada y que por lo tanto no se podía el mismo consultar. Entonces se promovió el recurso de revisión ante el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Y el INAI, en los dos recursos que se promovieron, el INAI resolvió es procedente. Se le tiene que dar al solicitante de la información no solamente las copias que solicita, sino también el acceso para poder consultar dichos expedientes. Así que por lo tanto, esa es una noticia, digamos, favorable, porque con esto vamos a ir descubriendo poco a poco lo que en su momento advertí desde octubre del 2021. El proceso de desincorporación del mercado público de Mixcalco se realizó de manera irregular. De manera preferencial se eligió a un comprador, no se realizó una subasta, no se hizo un procedimiento de acuerdo a lo que establece la Ley de Régimen Patrimonial y Servicio Público. Se tomó la decisión de manera unilateral, bajando el costo de un bien inmueble para beneficiar a un empresario, en agravio de los comerciantes del mercado público y en agravio al sector de la economía social. Así que vamos a consultar el expediente y veremos qué otras anomalías está. Ya había también en otro video, había dicho que una anomalía es el número de metros cuadrados. Los metros cuadrados que reporta el plano del mercado Mixcalco del año del 56 es mucho más grande que el que reporta una dirección ahí de inventarios adscrito a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, que señala una cantidad inferior en metros cuadrados. ¿Y por qué inferior? Pues porque se vende por metro cuadrado. No es lo mismo pagar con un ahorro de 30 o 40 metros cuadrados, ¿no? Ya en su momento, no tengo el dato exacto, pero en su momento les dije cuántos metros cuadrados son los que están en esa inconsistencia de lo que supuestamente se pone a disposición de ese vendedor preferido
por el gobierno de la Ciudad de México. No tenemos nada con ese vendedor, absolutamente nada. Aquí el problema es el gobierno de la ciudad que subasta a los cuates, a los amigos, a precios preferenciales. Y eso, perdónenme, pero eso es corrupción. Y eso es lo mismo, así como privatizaron en el país varios sectores de electricidad y ferrocarriles y ta. O sea, lo mismo está ocurriendo en la Ciudad de México con los bienes inmuebles de la Ciudad de México. Así que por eso también nos estamos reservando en su momento la denuncia contra corrupción. Bueno, ahora bien, vámonos con el asunto del mercado Morelos, que también es un asunto también muy interesante. Miren, resulta que ante una clausura, el tema es interesante porque se promovió un juicio en el juzgado de tutela de derechos humanos. Alguien dirá, pero ¿por qué no era del contencioso? Sí, sí, pero eso es otra cosa. Aquí abrimos otra línea. La Constitución de la Ciudad de México estableció la creación de juzgados de tutela y derechos humanos, adicionales a los que contempla la Constitución Política Federal. Eso, desde el punto de vista de los gobernados, es buenísimo. ¿Por qué? Porque tenemos más derechos y tenemos más juzgados que nos permitan precisamente defender esos derechos. Bueno, un locatario de un mercado público es un trabajador no asalariado. Yo sé que muchos se sorprenderán y dirán, son comerciantes. Sí, son considerados comerciantes, pero no ejercen un comercio lucrativo, ejercen un comercio social, ejercen un comercio derivado de una práctica ancestral, consuetudinaria, de usos y costumbres, que es considerada desde la Constitución Política de la Ciudad de México como un patrimonio cultural intangible. Por lo tanto, el comercio que se realiza dentro de la tradición, dentro de lo social, no puede tener el mismo tratamiento a un comercio de índole mercantil, competitivo, transnacional, de franquicia, de marca. O sea, no, son comercios totalmente diferentes. Resulta que el gobierno de la Ciudad de México tiene mucha confusión al respecto, sobre todo porque está con esa idea de que los locales de los mercados públicos son concesiones, cuando resulta que la ley de régimen patrimonial del servicio público no lo regula. Es más, ni siquiera faculta a los directores generales de las alcaldías el otorgar y revocar concesiones. O sea, no saben en verdad lo que es una concesión. Pero bueno, eso ya lo determinarán los tribunales. Cierto es que se promovió un juicio de tutela de derechos humanos alegando de que un locatario de un mercado público era trabajador no asalariado, es decir, no recibía salario y el trabajo que realizaba vendiendo en su local constituía su única fuente de ingresos, ingresos que oscilaban entre los 50 a los 150 pesos diarios, bajo protesta de decir verdad. Esos son sus ingresos. Un trabajador no asalariado, hagan de cuenta que es el Uber Eats, es el chofer de aplicación Didi, Uber, el que ustedes quieran. Son personas que no tienen un jefe, no tienen un patrón y por lo tanto pues viven al día, viven si viven prestando un servicio o vendiendo un bien para subsistir, eso es precisamente lo que considero es un trabajador no asalariado. Pero resulta que el juez de tutela de derechos humanos desechó la demanda y dijo, no, esto es asunto administrativo y le toca ver el Tribunal de Justicia Administrativa, esto no es mío.
resulta entonces que se promovió un medio de impugnación también ante un nuevo órgano jurisdiccional que nació por la Constitución de la Ciudad de México. Se llama Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. Se promovió el juicio a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional dijo: los locatarios de los mercados públicos no son trabajadores no asalariados, toda vez que de conformidad al reglamento de trabajadores no asalariados expedido por el año del 73, son trabajadores no asalariados los siguientes: los músicos, los actores, y luego dice, y no aparece ahí los locatarios de mercados públicos. Pero además dice, estos locatarios, para que puedan ser considerados no asalariados, tienen que tramitar su licencia de no asalariado para que se le pueda dar ese tratamiento. Y así, la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México cierra el asunto y entonces considera que quien ejerzca el comercio de subsistencia en un mercado público, por consiguiente, en un tianguis, en un mercado sobre ruedas, en una concentración o en la vía pública, no son considerados trabajadores no asalariados. ¿Por qué? Pues porque no tienen su credencial o porque no están enlistados en el reglamento, o habiendo estado enlistados en el reglamento, no tienen su credencial. Bueno, pues esto dará pie a que creen, a que promovamos un amparo indirecto en contra de ese reglamento. ¿Por qué? Porque ese reglamento no puede establecer quién sí trabaja y quién no es trabajador no asalariado. El reglamento es del año del 73. La Constitución de la Ciudad de México es del año del 2017. La Constitución de la Ciudad de México establece en el artículo 10, apartado B, numerales me parece que es del 11 al 14, de 10 al 14, establece los derechos de los trabajadores no asalariados. Trabajador no asalariado significa que no recibe un salario. Todos somos trabajadores, todos. Algunos trabajan porque tienen un patrón que les paga, pero hay otros que no tienen patrón y están trabaje y ven la manera de cómo se allegan de recursos. Así que eso es lo que estamos nosotros peleando. El juez y la Sala Constitucional de la Ciudad de México, órganos constituidos por mandato del Congreso Constituyente de la Ciudad de México del año 2016, estableció justicia constitucional y de protección a los derechos humanos más allá de lo que establece la Constitución Política Federal. Y eso es un acierto. Y estas autoridades jurisdiccionales deben de actuar con ese sentido garantista y se debe reconocer el trabajo no asalariado. Esto es un juicio muy importante, créanme, que marcará precedente en los derechos de los trabajadores del siglo XXI. ¿Por qué? Por las tendencias del trabajo, por la robotización del trabajo, por la digitalización del trabajo, por la ubertización del trabajo. Se tienen que establecer nuevos derechos, nuevas garantías, y si los legisladores que tienen la obligación de expedir una ley del trabajo no asalariado, que no lo han hecho, entonces haremos que los jueces se pronuncien y hagan su trabajo. Así que esto es lo que yo les quería comentar. En su momento les estaré informando. A manera de conclusión, 3 conclusiones. Primera, el asunto de Miscalco se complica, se acumulan juicios y este todavía tardará en resolverse. Segundo, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública ordena al gobierno de la Ciudad de México a poner a disposición
el expediente de desincorporación del mercado de Miscalco para que se pueda consultar y se pueda solicitar copias del mismo. Tercero, el juez de tutela de derechos humanos y la Sala Constitucional de la Ciudad de México tienen un criterio erróneo de lo que es el trabajo no asalariado. Pretenden hacer valer un reglamento expedido del año del 73 y no las garantías establecidas en la Constitución Política de la Ciudad de México. Así que básicamente esto es lo que les quería comentar. Y otra cosa ya para cerrar, por favor, hagan sus donativos, hagan sus aportaciones. Se requiere el apoyo. Soy un trabajador no asalariado, por eso me interesa también el tema. Se necesita recabar fondos para mantener una pequeña maquinaria que está al servicio de los demás. Hay muchas cosas que no les he dicho. Se está trabajando una denuncia por corrupción contra funcionarios de la Venustiano Carranza y próximamente también haremos trabajo duro para defender a los comerciantes de la delegación Miguel Hidalgo, donde se les prohíbe vender los fines de semana. Así que estoy para servirles, soy Jorge Luis Esquivel Zubiri y tengan ustedes un excelente domingo. Chao.